Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendiciones, hermanos. Llegamos al último domingo del mes de marzo del año 2026. Y en Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 20, el apóstol Pablo fue inspirado para decir, y aquel que es poderoso. Fíjese cómo es que Pablo escribió o fue inspirado para escribir esta palabra preciosa, y aquel que es poderoso. ¿Y sabe usted quién es el que es poderoso? Dios, el creador del universo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjese. Qué bueno que el Señor sí sabe qué es lo que necesitamos, según el poder que actúa en nosotros. Gracias damos a Dios. Bienvenidos todos en esta mañana preciosa. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras y lo vamos a hacer en el libro o en la carta. Es una carta de Primera Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. La carta a los Tesalonicenses, usted la encuentra antes de la carta a Timoteo. Antes de la primera carta a Timoteo, ahí encontramos primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 16, 17 y 18. ¿A quién se le escribió la carta a los tesalonicenses? Oiga la pregunta. ¿A quién se le escribió la carta a los tesalonicenses? ¿A quién? ¿A quién? No dije quién, sino ¿a quién? ¿Ah? ¿A quién se le escribió la carta de los tesalonicenses? No. A la iglesia de Tesalónica. Esa es la respuesta. En el capítulo 5 vamos a leer el versículo 16, 17 y 18. ¿Ya lo tiene? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos, oh Dios, en este último domingo del mes de marzo del año 2026. Gracias, Señor, por enseñarnos a estar gozosos, a no apagar el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Te adoramos, oh Dios, y te bendecimos. Gracias, con todo nuestro corazón. Vamos a procurar siempre darte a ti la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Gracias por mis hermanos, oh Dios. Gracias por tu iglesia presente. Gracias por tu iglesia que a través de los medios de comunicación también se ponen en contacto. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, mis amados. ¿Cuántos se sienten amados? El título de este mensaje es La gratitud cambia todo. La gratitud cambia todo. Y Pablo en
La carta a los Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo. O sea, siempre. Siempre debemos de dar gracias a Dios. Amós en el capítulo 3 y en el versículo 3 nos enseña cómo hacerlo. Nos enseña cómo hacerlo. Y dice Amós 3:3, ¿podrá alguno estar de acuerdo si no está contento? Caminarán dos juntos, dicho de otra manera, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cree usted que se pueda? No, no se puede, ¿verdad? Y entonces, ¿con quién es que tenemos que estar de acuerdo? ¿Con quién cree usted que debemos de estar de acuerdo? Con nuestro Dios. Debemos de estar de acuerdo. Leí hace muchos años un libro de tantos que he leído de un hijo que su padre era alcohólico y siempre lo visitaba los fines de semana, en los feriados, las oportunidades que había. Ese padre los visitaba el hogar de su hijo y tenían un almuerzo siempre, una comida sabrosa y se sentaban a la mesa y el padre de ese hijo llegaba todo harapiento, maloliente, despeinado, todo destruido y este hijo queriendo ayudarlo, queriendo contribuir a un cambio de su padre, le empezaba más que ayudar a reclamar. Le reclamaba y le decía, ¿cómo es que vienes así? ¿Cómo es que no te da pena? ¿Cómo es que no te da vergüenza? Nos pones en ridículo la condición en que vienes y todo lo demás que usted puede imaginar que aquel hijo le decía a su padre. Ese padre empezaba a oír esas expresiones y se malhumoraba. ¿Qué es malhumorarse? Enojarse. Se molestaba, se levantaba y se iba y ya no saboreaba esa comida sabrosa que había. Y todo porque el hijo quería ayudarlo y quería ver un cambio en su padre. Yo creo que nosotros también quisiéramos ver cambios en nuestra familia. Quisiéramos ver cambio tal vez en el esposo, en la esposa, con ese mal carácter, con ese hijo mal portado, con ese ser querido que no lo soporta más. Y a veces se empieza a querer que haya un cambio y no ocurre. Pero ese hijo que quería ver el cambio en su padre, un día oyó una predicación como la que va a escuchar en esta mañana, tal vez un poco variante, esta que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y él se quedó pensando después de haber oído una predicación así, pero ¿cómo es posible que uno dé gracias a Dios por una enfermedad crónica, por una enfermedad terminal, por un hijo malcriado, decimos en Guatemala? No porque se le dé mal alimento, sino porque ha sido criado mal y no se comporta bien, no atiende las instrucciones. Y entonces todos quisiéramos que eso ocurriera. Pero entonces, al haber oído él esta predicación, al haber este hijo oído acerca de esto de dar gracias a Dios en todo, dijo él, voy a probar, voy a ver si eso es cierto, sin olvidar, sin recordar que dice que la palabra de Dios
es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y entonces, un día él empezó a probar. Un día antes que llegara el otro fin de semana, empezó a probar y a decir que le daba gracias a Dios por su padre, borracho. Que le daba gracias a Dios por su padre, irresponsable, impuntual, desordenado y todo lo demás que usted pueda añadir. Dijo él: yo le doy gracias a Dios por mi padre. Y todo el día pasó en su trabajo, en sus quehaceres domésticos y en todo lo demás, pasó dando gracias a Dios. Pasó dando gracias a Dios. Lo curioso fue que al fin de semana siguiente que llegó el padre, entonces se sentaron una vez más a la mesa frente a esos sabrosos alimentos que estaban preparados. ¿Y qué cree usted que esperaba el padre? ¿Qué cree usted que esperaba el padre? Que lo volvieran a regañar, que le volvieran a reclamar, que le volvieran a insistir. Pero no. Aquel hijo dijo: vamos a dar gracias a Dios por los alimentos, como lo hace usted. Usted ora antes de comer, ¿verdad? Es bueno que oremos antes de comer, de dar gracias a Dios por esos alimentos. Pues ese hijo oró y dijo: Padre, vamos a comer. Y empezaron a comer y empezaron a platicar. Y le preguntaron al papá si estaba sabrosa la comida. Dijo: sí, está sabrosa. ¿Y quiere otro poquito? ¿Y qué creen que dijo el padre? Que sí, ¿verdad? Estaba sabrosa la comida. Y él extrañando, ese padre extrañando, que qué raro estaban ahora. Qué raros estaban ahora. Y les dijo, después de que comieron, les dijo: ¿y ustedes no me van a decir nada más? Y el hijo preguntó: ¿de qué? ¿Qué quieres que te digamos? Bueno, no me van a reclamar cómo vengo, cómo estoy. No me van a decir nada. Y entonces el hijo no. Porque he aprendido a dar gracias a Dios como estás. He aprendido a dar gracias a Dios como eres. Así que damos gracias a Dios. A raíz de eso, de ese comportamiento de ese hijo y de haber aprendido a dar gracias a Dios en todo, ese padre no volvió a probar una gota más de licor. Y aquel que es poderoso, oiga, nuestro Dios es todopoderoso, mis hermanos. Nuestro Dios es todopoderoso. El asunto está en que nosotros practiquemos lo que oímos. De eso se trata, que nosotros practiquemos lo que oímos. Y el escritor de Eclesiastés, en el capítulo 7 y en el versículo 14, Eclesiastés está después de los Proverbios. En el capítulo 7 y en el versículo 14 dice de esta manera: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Oiga, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mire cómo el escritor de Eclesiastés, que es Salomón, el hombre más sabio del mundo, como lo mirábamos anoche, él aconseja y mira y dice que Dios permite lo bueno y lo malo. Dios permite lo bueno y lo malo. Y entonces nosotros lo debemos de reconocer. En Lamentaciones 3:38, Lamentaciones
3:38. También hay otra escritura que nos enseña. El escritor, ¿sabe quién escribió Lamentaciones? ¿Quién? ¿Quién dicen? Jeremías, el hermano Jeremy. En el capítulo 3 y en el versículo 38 dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Miren cómo lo dice, Lamentaciones 3:38. ¿Acaso no viene de Dios tanto lo bueno como lo malo? De manera parafraseada. Y entonces en el 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios ya no deberíamos de estarnos. ¿Cómo es que ya no deberíamos de estar? Lamentándonos. Ya no deberíamos de estarnos lamentando. Pero el problema está, mis hermanos, que nosotros, los cristianos, nosotros los hijos de Dios, nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón desde el día en que lo recibimos, no hemos aprendido. Y el domingo pasado les di un adelanto antes de los anuncios. ¿Qué fue lo que los discípulos pidieron a Jesús? Según el capítulo 11 de Lucas. ¿Qué fue lo que los discípulos pidieron? ¿No se acuerdan? No lo subrayaron, no lo marcaron con uno de estos que le sirven y que lo debe cargar siempre. Ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Si los discípulos estaban pidiendo que Jesús les enseñara a orar, ¿por qué? Ellos reconocieron que no sabían orar. Y en Romanos capítulo 8, en el versículo 26, que ese usted lo sabe muy bien, lo he dicho muchas veces, ahí dice: ¿qué es lo que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero qué bueno que el Espíritu de Dios da gemidos indecibles, que nosotros no entendemos, a favor de nosotros, nos ayuda para que entonces, dice el versículo 28, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, los que conforme a su propósito. ¿Usted para qué ha sido llamado? O sea, hay un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito, y qué bueno que nosotros ya no debemos de estarnos lamentando. Pero por falta de instrucción que no nos han dado, o nos han enseñado mal, o hemos aprendido mal, ¿qué es lo que hacemos al orar? Según la oración de la oveja, solo a pedir, solo a lamentarnos. ¡Qué desgracia! ¡Qué problema! ¡Qué dificultad con ese hijo, con esa esposa, con esos miembros, con ese pastor! ¿Verdad? Así hacemos muchas veces. Solo nos quejamos y nos quejamos por la enfermedad que no hay para las medicinas. Hermanos, en lugar de hacer lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿qué es lo que dice? Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, según Amós 3:3, que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Entonces, si nosotros queremos estar de acuerdo con Dios, debemos de aceptar su voluntad. No tengo trabajo, gracias Señor por no tener trabajo, y eso me permite descansar más. Señor, ese hijo mal portado, gracias Señor porque me enseña a tener paciencia.
me pongo de acuerdo con Dios y acepto su voluntad, como Él lo hizo cuando oraba en el monte Getsemaní. Si no es posible que yo no beba esa copa, pues está bien que no la beba, pero que se haga tu voluntad, oraba Jesús. Mire, nosotros debemos de aceptar la voluntad de nuestro Dios, aquel que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque reconocemos la soberanía de nuestro Dios, que es uno de los atributos, además de la omnipotencia, es decir, que todo lo puede, además de que es omnisabio, que todo lo sabe. ¿Será que Dios todo lo sabe? Entonces, qué bueno que nosotros reconozcamos la sabiduría de Dios, que reconozcamos la soberanía de Dios. La soberanía quiere decir que Él es el que ordena, Él es el que manda. Los gobernantes se les llama que son soberanos. Ellos son soberanos, mandan, entran aquí y aunque no se identifiquen, solo dicen, abran la puerta. Se les reconoce como soberanos. Y entonces Job también nos lo enseña, que en el capítulo 1 y en el versículo 21, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Mire cómo Job lo dice. Y lo dice después de haber experimentado la pérdida de sus bienes y de sus hijos, de manera resumida. Después de todo lo que le está pasando, él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Quién es el que nos dio la salud? ¿Quién es el que nos dio la vida? Y entonces, ¿por qué nos quejamos nosotros cuando estamos enfermos? ¿Qué deberíamos de hacer? Gracias, Señor, por esa enfermedad maligna. Gracias, Señor, por esa sarna. Si pensamos en Job, que estaba así todo llagoso, pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. No hay para la comida, gracias, Señor. Recordar lo que dice el apóstol en la Escritura: mi Dios pues proveerá conforme sus riquezas en gloria. Y entonces ahí vendrá el gato con un conejo, como le ocurrió a una familia, que se iban a sentar a la mesa, que iban a comer, el padre y la madre y los hijos ahí rodeando la mesa, y dijo el papá, vamos a orar por los alimentos, y los niños miraban que no había nada de comida, y él dijo, vamos a orar. Y empezaron a orar, a dar gracias a Dios por lo que les faltaba. Fíjese, porque nosotros regularmente damos gracias a Dios por lo que nos sobra. Por eso damos gracias a Dios. Y decimos lo que dice el Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. O sea, hay abundancia. Y cuando hay abundancia, gracias, Señor. Qué bueno es Dios. Y venimos aquí al altar y venimos con aquel ánimo. Y cuando la iglesia está rebosando, el predicador se entusiasma y da gloria a Dios. Pero cuando hay solo 6, ya no se canta igual, ¿verdad? Ya no se predica igual, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir, mi Dios pues proveerá conforme sus riquezas en gloria, de todo lo que sea. Pero a veces nosotros pensamos regularmente, ¿en qué? Solo en el dinero. Pero no, hay muchas cosas que nos faltan también. Y aunque nosotros recordemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pues deberíamos dar gracias a Dios, así como lo hizo Job, reconociendo la soberanía de Dios. Hermanos, Dios es todopoderoso. Y como se dice comúnmente, Él hace como quiera.
Él hace como quiera, nadie le va a decir, según el versículo 22, siempre de Job. Job 1, ya le dije 1:21, ahora le digo el 22, como para que nosotros recordemos siempre eso, que agradezcamos a Dios con todo nuestro corazón, y sean muchos o sean pocos, nosotros agradezcamos a Dios. Aunque no nos aumenten en el trabajo, Señor, gracias por ese trabajo que me has dado. Aunque está fuerte, aunque está duro, gracias, Señor. Oiga lo que dice el versículo 21. Y dijo, desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ya dije que después de todo lo que estaba experimentando. El 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir, mis hermanos, que cuando nosotros no agradecemos a Dios, pecamos. Cuando nosotros no agradecemos a Dios, pecamos. Y el título de la enseñanza es, la gratitud cambia todo. La gratitud cambia todo. Anoche estuvimos los que Dios quería que estuviéramos. Y yo dije, gracias a Dios. Gracias a Dios por los que estamos y todas las veces. Pero nosotros, mis hermanos, el predicador o el que preside muchas veces toma como pretexto, no para glorificar a Dios, sino especialmente si hay un invitado y queriendo ahí justificar y queriendo acomodar el ambiente, dice, bueno, no olvidemos que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, el Señor ha prometido estar. Eso es cierto, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? Eso es cierto, pero muchas veces lo decimos nada más para justificar, pero nosotros deberíamos de estar siempre conscientes. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que si hay alguna enfermedad en algún momento en nuestra vida, Dios tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito? ¿Cuál cree usted que sea el propósito en que la voluntad permisiva de Dios? Pues que reconozcamos que somos seres falibles, seres imperfectos, seres que necesitamos de Dios en todo tiempo. No solo cuando la chequera está de lo mejor, que reconozcamos que nosotros necesitamos de Dios. Job experimentó ya más adelante en el capítulo 42 y en el versículo 5, cuando él dice, después de haber pasado todo lo que pasó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, hemos experimentado problemas, como hemos experimentado bendiciones también, pero no estamos totalmente, no estamos del todo cabal. Porque hay un momento en la vida en que nos desanimamos, nos desesperamos, nos enojamos, nos entristecemos. ¿Cuántos se han entristecido? ¿Verdad? Nos pasa eso. Y entonces como que nos olvidamos de lo que dice el salmista en el Salmo 122. ¿Qué dice el salmista? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero se nos olvida. Y entonces, en lugar de animarnos y venir contentos y venir con ese buen deseo de invitar a otros, nosotros mismos decaemos, porque nos olvidamos de lo que debemos de hacer, según Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Bueno, Dios así lo quiso. Y a Dios, ¿quién le va a decir, Señor, por qué lo hiciste así?
Señor, ¿por qué a mí me pasa eso? Eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Regularmente. Cuando no aplicamos Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice que demos gracias a Dios en todo. ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios en todo lo que le está pasando? Si no le está pasando ahorita, puede que más tarde le pase, o puede que algún día le pase, pero que usted tome en cuenta esa instrucción, esa recomendación bíblica de que demos gracias a Dios en todo, porque entonces ya vamos a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había oído de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, pero no la había experimentado, puede decir, como cuando nos ocurrió a nosotros, o especialmente a mí. Mi esposa ya tenía 1 año de ser cristiana, pero en el momento de ocurrirnos el secuestro de nuestro hijo, ¿y por qué nos pasa eso? Y ahora que me convertí, dice la gente, y ahora que acepté a Cristo, es cuando peor las cosas se han puesto en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el vecindario y cualquier otra cosa, en la política. ¿Por qué? Pero qué bueno que el propósito, Dios siempre tiene un propósito. Cuando fue secuestrado nuestro hijo, nuestro tercer hijo, y estuvo 37 días desaparecido, cuando solo tenía 23 días de nacido, ¿será que se podía dar gracias a Dios? Qué bueno que se perdió. Qué bueno que ya no voy a tener más gastos. Qué bueno que me voy a morir, el que esté enfermo. ¿Será que se puede decir eso? Pero si uno se pone de acuerdo con Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y cuando estaba allá en la campaña, y que por cierto fue el hermano Pablo el que vino y predicó, y que José Luis Rodríguez era el cantante, y que por cierto va a estar en Guatemala, el Puma, era cristiano en ese entonces, cantaba bien bonito. ¿Cómo no creer en Dios si Él me ha dado la vida? ¿Cómo no creer en Dios si Él me ha dado una familia? ¿Cómo no creer en Dios? Y todas esas cosas bien bonitas que dice el canto. Yo no sé si usted lo ha oído alguna vez. Pero yo dije ahí, sollozando, llorando. Dije, pues, ¿y ahora por qué estoy llorando? Dije, si el niño se perdió, pues está bien. Y si aparece, pues qué bueno. Como que me estaba poniendo de acuerdo con Dios. Fíjese, como que me estaba poniendo de acuerdo con Dios, aceptando la situación complicada, aceptando la condición en que en su soberanía Él hace lo que Él quiere. Y el propósito era de que yo reconociera que necesitaba de Dios. Un día viernes 14 de abril de 1978. Y oiga, el propósito de Dios, que yo reconociera, porque el viernes siguiente, 21 de abril, o el viernes siguiente, no tardó mucho tiempo, como en el caso del hijo, ¿verdad? El fin de semana siguiente, ya no le reclamaron al papá y el papá cambió. Y el viernes siguiente, Dios me permitió encontrar a nuestro hijo. ¿Será que Dios es soberano? ¿Será que Dios es todopoderoso? Y aquel que es poderoso, nuestro Dios, es todopoderoso, el creador del universo, el Dios que se hizo hombre para venir a esta tierra y mostrarnos, mis hermanos, su amor y mostrarnos su misericordia. Y entonces, ya después yo pude decir, ya pude decir, bueno, qué Dios tan grande, qué Dios poderoso. Yo no sé si mi esposa decía, gracias Señor por el niño que se perdió, porque ya no voy a tener que cuidarlo. ¿Verdad? Porque normalmente, regularmente, nosotros no damos gracias a Dios por las cosas, sino solo reclamamos, sino solo pedimos y decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? Pero Dios respondió a nuestra necesidad y Dios nos invita a que nosotros confiemos en Él.
Ese es el propósito de Dios. Cuando nos ocurren cosas difíciles en la vida, nosotros debemos de decir, Señor, tú tienes control de mi vida. Tú tienes control de todo, Señor. Señor, por favor, recibe mi adoración, recibe mi gratitud. Pues lo expresamos. ¿De qué manera le expresamos a Dios nuestra gratitud? A través de los cantos. A través de los cantos nosotros nos emocionamos, nos alegramos y especialmente cuando hay muchos y está el equipo y están los músicos y aquella algarabía. Pero cuando hay dos o tres, como que no funciona mucho nuestro ánimo. Pero nosotros debemos de recordar lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Es la voluntad de Dios que se perdiera nuestro niño, que se lo llevaran del hospital de la zona 9 en la ciudad capital de Guatemala, en aquel tiempo se decía de 3 millones de habitantes. Y decían que era como buscar una aguja en un pajar. Era difícil, complicado para nosotros, para nuestra forma de pensar, pero para Dios no. Para Dios el cáncer no es complicado. Hemos visitado a una hermana Connie, enferma de cáncer, y se decían que saber si iba a amanecer, a saber si se iba a recuperar, a saber si se iba a lograr y cosas por el estilo. Y le indicamos que tenía que ir al hospital, que tenía que pedir el auxilio. Y fue, y después ya no la recibieron, la rechazaron. Y le dijimos, tienen que ir otra vez, que el esposo ayude, que vayan y que hagan algo. Y ella le dijo al esposo, dice el hermano David que me lleven. Después ella nos contó, ¿no?, que lo hicieron y gracias a Dios la recuperación es maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros confiemos en Él al pie de la letra. Por supuesto, esta hermana Antonieta también, que cada día la vemos mejor. Y también debemos de recordar, mis hermanos, que las cosas no suceden, muchas veces no ocurren de un día para otro. En el caso del ciego, de un ciego, que el Señor Jesús oró por él, oró por ese ciego y le dijo y le preguntó, ¿qué ves? Veo a los hombres caminar como árboles. ¿Es eso normal? No, ¿verdad? Uno mira a las personas normalmente. Pero entonces el Señor volvió a orar por él y le preguntó, ¿qué ves? Veo a los hombres caminar correctamente. De manera parafraseada le estoy diciendo esto, que hay cosas, enfermedades que no son sanas inmediatamente, como el hijo de la viuda de Naín, ya muerto, mis hermanos, ya muerto, y el Señor lo levantó. De seguro aquella viuda y todos los que acompañaban el féretro se admiraron, se sorprendieron de cómo es que el Señor, aquel muerto, lo levantó para que su nombre fuera glorificado. Según Juan, en el capítulo 9, encontramos a un hombre también, un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y él les respondió, no es que sus padres hayan pecado, sino es para que el nombre del Señor sea glorificado. Oiga, nuestro Dios hace como Él quiere
y hace las cosas en su momento. Y nosotros lo que debemos de hacer es glorificarle, darle gracias y bendecirle y decirle: Señor, tú eres todopoderoso. Hermanos, ¿qué somos nosotros delante de Dios? Si usted se ha ido a lo alto de un edificio y mira hacia abajo, ¿cómo ve a las personas? Puras hormiguitas. Y le estoy hablando de un edificio, para no sentirle mal, que cuando uno ya va en un avión y conforme ese avión se eleva, empieza a ver nada más, como dice la hermana Nilda, a las personas puras hormiguitas y a veces ya nada. Pero hermano, nuestro Dios es grande y poderoso y Él hace como Él quiere. Y qué bueno, mis hermanos, que encontramos a personas que han testificado después de una experiencia lamentable, como en el caso de Nabucodonosor, en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, ahí encontramos que nuestro Dios hace las cosas como Él quiere y lo que quiere. Daniel capítulo 4, en el versículo 35. Daniel capítulo 4 y versículo 35. Oiga lo que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados, ¿cómo? Como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No, nosotros, aquí Nabucodonosor nos cuenta en Daniel la locura que le tocó vivir. La locura que le tocó vivir, y aun cuando Daniel le recomendó que aceptara a Cristo, no se decía así en aquel tiempo, ¿verdad? Sino se le decía que él se arrepintiera, que cambiara su estilo de vida. Ahora puedo decirle que cambie su estilo de oración. Ya no le reclame a Dios, sino dígale: gracias, Señor, gracias por todo lo que haces. Y entonces aquí nos cuenta que dice que le dijeron, cuando le interpretaron el sueño a Nabucodonosor, dice en el versículo 1: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Oiga, es Nabucodonosor el que está testificando. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Qué le faltaba a él? Nada. No le faltaba nada. Por eso él podía dar, si hoy lo traducimos, él podía dar gracias a Dios. No le faltaba nada. Eso es lo que pasa con mucha gente, que cuando no le falta nada, está contento, está agradecido. Pero qué bueno aprender de esta palabra. Y dice: vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Los problemas turban, pero Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios tiene y quiere lo mejor para nosotros. Y entonces Nabucodonosor sigue diciendo: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Pero vinieron y no le supieron interpretar el sueño, ni por qué. Y entonces, porque él soñó, oiga lo que soñó: un árbol
Oiga, en el versículo 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Cuando usted va para el centro, ¿qué es lo que logra ver de los rótulos, de las vallas publicitarias? ¿Qué es lo que logra ver? Los que están más altos, como la señal de Metronorte, de señal de los restaurantes, vallas muy altas. Y aquí dice Nabucodonosor que vio un árbol muy alto, muy grande, muy frondoso, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Oiga, él no tenía el Dios que nosotros tenemos, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, estoy en el versículo 8, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses. Oiga, la gente se da cuenta, mis hermanos, la diferencia que hay en nosotros, los hijos de Dios. Como se dieron cuenta las parteras allá en Éxodo, que las mujeres hebreas eran diferentes a las mujeres egipcias. Las mujeres cristianas son diferentes, deben de ser diferentes, y ustedes ya saben de qué manera. Entonces en el versículo 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, como los rótulos, ¿verdad? Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en su rama hacían morada las aves del cielo, y se mantenía y de él toda carne. Miren qué bonito, ¿verdad? Cuando es a mediodía un árbol frondoso, ¿qué es lo que da? Sombra. Ah, qué sabroso estar bajo una sombra allá en la costa del Pacífico, de Guatemala o en cualquier lado. Aquí dice que él vio todo ese árbol, pero lo que más le espantó, lo que más le preocupó fue que ese árbol fue cortado. Según el sueño, fue cortado y entonces solo le quedó el tronco, decimos nosotros en Guatemala, una parte del árbol. Le cortaron todas las ramas, solo le quedó una parte. Y entonces nadie le interpreta y él está preocupado y él está afligido. Y entonces dice, mas la cepa, a eso se le llama, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y bronce. Versículo 15. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Todo eso era lo que Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, iba a experimentar por ser todo orgulloso. Yo prediqué un mensaje en una ocasión que el orgullo es algo muy elegante, pero malo. Y entonces le dicen aquí, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres.
En las cartas paulinas dice que no es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Dice, no creíamos que usted pudiera darnos una enseñanza de esa calidad. No creíamos que usted, tan chaparrito y morenito y con una enseñanza gloriosa. Aquí dice, mire, dice que es Dios el que gobierna el reino de los cielos, dice, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dice que de lo vil y de lo peor de este mundo ha escogido Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios, dice. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos, dice él. Dice Nabucodonosor, versículo 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, se lo habían cambiado, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Hay un dicho popular que decimos en Guatemala, todo lo que desees para mí, multiplicado sea para ti. Dicho de otra manera, eso es lo que está diciendo aquí Daniel. No tengas miedo, darme la interpretación. Y Daniel le dice, bueno, que esto sea para tus enemigos, no para ti. El árbol que viste, dice el versículo 20, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres Señor. Usted ha visto, ¿verdad?, personas que se han engrandecido, se han enriquecido, se han hecho famosos por su fortuna, por su fama y por su fortuna. Pero llega el tiempo, llega el momento en que algo pasa, como le pasó al rey Nabucodonosor, que él era el que gobernaba en ese tiempo, era el gobierno y la nación más poderosa del mundo de la época. Pero ahora le dan este sueño y le dice Daniel, ese árbol eres tú. Te has engrandecido, has crecido, muchos dependen de ti, pero ese árbol va a ser cortado y solo van a quedar las cepas, va a quedar el tronco. Y en cuanto a lo que vio el rey, versículo 23, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Eso va a suceder por creído, por orgulloso. Y entonces le dice que te echarán de entre los hombres y que con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo
serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Dios hace lo que Él quiere, mis hermanos. Dios hace lo que Él quiere y nadie le puede decir por qué lo haces. Y el versículo 26 dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Hermanos, nuestro Dios es el que gobierna. El Salmo 24 dice, ¿usted lo recuerda? ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todos los que en él habitan. Eso es lo que significa aquí, de manera diferente. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. De otra manera, arrepiéntete. Y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez, quizá, oiga, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. A mí me pasó, mis hermanos, hasta que dije, Señor, me rindo, no puedo más. Ya en la esquina del cuadrilátero, así le llaman los boxeadores, le tiran la toalla cuando dicen ya no más, ríndete, y me tuve que rendir. Aquí le están diciendo al rey Nabucodonosor que se rinda. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Oigan, políticos, no se crean tanto, porque llega el momento en que Dios toma control, en el que Dios dice: hasta aquí, suficiente, ya no más opresión para el pueblo. ¿Me están oyendo? Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De seguro usted ahora mismo está pensando en alguien que ha despreciado a los cristianos, ha despreciado a los hijos de Dios, ha despreciado a los pastores, ha despreciado a los creyentes, a los aleluyas. Así nos dicen, ¿verdad?, en forma burlesca, pero de repente les pasa lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Se les quita toda la gloria, dicho de otra manera, se les quita toda la gloria, y entonces ya Nabucodonosor fue al lugar donde se apacentan, ¿cuáles? Las bestias, ¿verdad? Los bueyes, el ganado. Y entonces se fue para allá. Y ahora él es el que está diciendo. En la misma hora, versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las uñas de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Hermanos, qué bueno que nosotros ya reconocimos al creador del universo, del que dice Juan 1:1, y el verbo se hizo carne, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, se hizo Dios en Jesús,
Y aquí entonces Nabucodonosor dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes o mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido y en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan, ¿cómo? Con soberbia. Hay muchos soberbios, mis hermanos. El mundo está lleno de gente soberbia, como de las que habla el capítulo 73 de los Salmos, con los que se les saltan los ojos de gordura, dice, y que hablan barbaridades, decimos, hablan como les da la gana, de tal manera que muchas veces a lo mejor algún creyente se ha entristecido, como le pasó a Asaf. Él dice, por gusto he limpiado mi alma. Por gusto, sí, pero más adelante dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, reconocí cuál iba a ser el fin de ellos, como deslizaderos al infierno, donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere. Y entonces Nabucodonosor está diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Más vale que nosotros nos humillemos voluntariamente, y como yo he dicho, no hay que esperar tragedias, no hay que esperar situaciones difíciles para doblegarnos. Mejor agradezcamos a Dios, demos muestras de gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros. Y si nosotros estamos pasando por alguna situación complicada y difícil, ¿por qué no dar gracias a Dios? ¿Por qué no hacer lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18? Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Nabucodonosor lo hizo hasta que dice, él alzó sus ojos al cielo y dijo, Señor, los hombres son como nada, y entonces fue restablecido, dice, fue recuperada su posición, su mentalidad, y todos lo buscaron. Hermanos, amigos, busquemos nosotros de Dios, agradezcámosle a Dios por la situación difícil, y si usted está pasando por la experiencia de este hijo del testimonio que le conté al principio, nuestra oración hoy debe ser, Señor, gracias por ese hijo, gracias por esa hija, gracias por ese padre, gracias por la situación en la que estamos viviendo. Tú tienes control de todo, yo te agradezco, Señor. Yo reconozco que tú eres el Todopoderoso. Ahí donde está, cierre sus ojos y hoy no va a pedir, hoy va a agradecer a Dios por la situación difícil, el problema, la dificultad, los sinsabores por los que está pasando. Demos gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de la adversidad por la que mi hermano, mi hermana, el joven, el niño, el anciano y cualquiera de las personas que ahora nos oyen y nos ven, están pasando, pero que hoy están reconociendo que tú eres el que gobiernas y que tú eres el poderoso y que tú tienes siempre un propósito por el que
ha venido el problema, porque por lo que se ha perdido el trabajo, por lo que se ha perdido el matrimonio, por los problemas variados, difíciles por los que estamos pasando. Gracias, gracias te damos, oh Dios, porque tú eres el Todopoderoso. Vamos a procurar hacer siempre lo que el salmista dice en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Gracias, oh Dios mío, gracias, bendito Dios, por esa situación por la que el padre sufre, por lo que la madre sufre al ver a sus hijos, al ver a su familia en esa condición de adversidad. Gracias, gracias, Señor, por aquel hombre que en la cárcel está sin ninguna razón. Por favor, oh Dios, oramos y te pedimos, oh Dios, que recibas nuestra gratitud, reconociendo tu soberanía, oh Dios, grande y poderoso. Bueno eres para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien siempre vamos a procurar dar toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.